Aquí comienza Pelota al Piso, un podcast sobre masculinidades y sociedad. Hola, amigas, amigos, amigues, sean todos bienvenidas, bienvenides a nuestro 9º programa de Pelota al Piso, un podcast de masculinidades y sociedad. Me presento, mi nombre es Francisco Farías, integrante del colectivo Pelota al Piso, y en esta ocasión me toca hacer dupla con un querido amigo, Johnny, por favor. Pancho, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Pancho? Bien, bien, tranquilo, siempre un poco nervioso cada vez que hacemos los en vivo, pero es un nervio rico, uno disfruta este tipo de Sí, sensaciones. sí, es verdad. Bueno, yo también estoy nervioso, pero contento a la vez por este 9º capítulo. Voy a contarle a la gente que nos está mirando y escuchando cuáles son los capítulos y lo que hemos hecho hasta el día de hoy. En este programa de Pelota al Piso estuvimos en un inicio, nuestro primer capítulo, conversando sobre cómo vivimos los varones el encierro. Después estuvimos conversando un poco, haciéndole honor al nombre también, sobre fútbol, género y sociedad. En un tercer capítulo conversamos sobre esta pregunta de mujeres en el fútbol con la periodista feminista Vanessa Vargas. En un cuarto capítulo conversamos sobre este cruce entre feminismos y masculinidades con la historiadora y feminista Francia Hamed. Después nos pegamos un viajecito virtual para conversar con Claudio Vázquez sobre masculinidad y territorio. Y después nos tocó un viaje más largo para conversar con compañeros de El Salvador sobre cuidados y masculinidades, ahí con Larry o Alberto del Centro Bartolomé de las Casas. Ya llevamos 2 capítulos en vivo a través de Facebook, este va a ser nuestro tercero. En el primero, sobre feminicidio, conversamos con Jocelyn Fernández de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Luciano Fabri del Instituto de Masculinidades y Cambio Social de Argentina. Y en el último capítulo, de hace 2 semanas, estuvimos conversando sobre homosexualidades, disidencias y masculinidades con Nahuel Yáñez y Perico Villagra. Exactamente, y después de ese interesante recorrido, en este 9º encuentro, hoy día vamos a trabajar un tema que ha generado mucha expectativa entre quienes nos siguen, nos han preguntado, nos lo habían pedido, que es que en el fondo es el programa sobre le vamos a hacer preguntas, vamos a cuestionar. Nosotros el título que le dimos fue Interrogando las masculinidades desde lo trans. Y para eso tenemos 2 invitadas que pronto los voy a presentar, pero no quiero dejar pasar el hecho de que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, nos pueden buscar como Pelota al Piso en nuestro Instagram, del mismo nombre donde nos están viendo ahora en Facebook, y en Spotify y en YouTube también con el mismo nombre, donde pueden encontrar las cápsulas, las 6 primeras cápsulas que Johnny acaba de mencionar. Y contarles que el objetivo que tenemos hoy día, básicamente, el objetivo es poder precisamente hacernos preguntas a las construcciones de las masculinidades, a lo que pasa en nuestra sociedad desde lo trans. Queremos ver cómo desde este lente, desde esta perspectiva, podemos problematizar, poner en cuestión, ver qué tipo de aprendizaje se pueden construir conversando con nuestros invitados. Entonces, para eso me gustaría que mi compañero Johnny pudiese presentar a quienes hoy día nos acompañan. Sí, tenemos 2 interesantes invitadas. Contarle también a la gente que en este capítulo agradecemos siempre que puedan interactuar, hacer preguntas, hacer comentarios. Ahí va a estar Claudio Duarte haciendo el trabajo de recolectar estas preguntas y estos comentarios, y también saludar a Hernán Silva, que nos está ayudando ahí con todo lo técnico y la transmisión. Bueno, como les comentábamos, tenemos 2 interesantes invitadas. En primer lugar tenemos a Noah Salazar. Noah es comunicador audiovisual y escritor. Siempre ha tratado de tocar el tema trans para educar e informar, nos cuenta. También ha trabajado mucho temas de derechos humanos en dictadura, y actualmente, después de trabajar en el Museo de la Memoria, está haciendo una investigación sobre los derechos vulnerados de la comunidad trans entre 1973 y 1990. Noah, ¿cómo estás? Hola, bien, y ustedes, espero que estén muy bien. Aquí estoy un poco nervioso igual porque creo que es primera vez que estoy en un en vivo, así que espero hacerlo bien.
Pero nada, darles las gracias por la oportunidad y espero poder ser un aporte hoy día en el programa de hoy día. Bacán, seguro que lo vas a hacer, ¿no? Seguro que sí, muchas gracias. Bueno, y por otro lado tenemos también a Michel Riquelme. Michel es activista trans no binaria, coordinadora ejecutiva de la Asociación OTD Chile, organizando transdiversidades. Michel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bacán, muchas gracias, Michel. Gracias por aceptar la invitación a ustedes. De verdad, a nosotros nos llena de orgullo, nos pone muy contentos tenerles acá. Bueno, para comenzar esta conversación, este diálogo y también para conocer sus reflexiones, queríamos comentarles que siempre en los capítulos y los programas de Pelota al Piso intentamos conversar inicialmente sobre algo que tiene que ver con la experiencia, con nuestra biografía. Entonces, por esto mismo, quería comenzar preguntándoles ¿cómo aparece lo trans en sus vidas? No sé qué podrían contarnos de eso. Michel, Noah, quien quiera comenzar. ¿Comenzáis tú, Michel? Bueno, bueno, yo haciendo como una trayectoria histórica de mi vida, quizás partiendo como por lo primero, cuando nací con genitales femeninos, por lo tanto me asignaron sexo femenino y identidad de género mujer en ese tiempo. Pero esa identidad nunca me identificó, ¿no? Y cuando tuve como 15 años conocí a través de una revista como la experiencia de una persona trans, y esa experiencia, esa narración que leí en ese momento como que me identificó mucho y dije yo quizás sí, esto es como lo mío, por así decirlo. Pero fue algo que tuve como guardado dentro de mí mucho tiempo porque vivía en un ambiente muy homofóbico, muy lesbofóbico, donde todo lo que se saliera de lo heteronormal, digamos, de la heterosexualidad obligatoria, era sancionado, la gente se reía o hacía bromas sobre ser homosexual o ser lesbiana, y era algo muy sancionado. Entonces todo lo que tenía que ver como con diversidad sexual, diversidad de género, no eran temas que se pudiesen conversar a nivel familiar, ni escolar, ni nada, en ese tiempo. Estoy hablando como hace, no sé, como 35, no tanto, no soy tan viejo. Como en el 98, 99, por ahí. En Chillán, más encima que yo nací en Chillán, una ciudad del sur. Muy también tradicionalista, costumbres muy fijas, ¿no? Entonces, ya cuando fui a la universidad, bueno, también participé de grupos de lesbianas feministas en ese tiempo, que eran los primeros grupos visibles que se hacían en Santiago, que era el trabajo de estudio lésbico. Ahí ya comencé a hacer reflexiones más críticas de género, contra el sistema patriarcal, acercamiento al feminismo, y eso también me abrió como otras posibilidades de pensar y de pensarme. Y yo seguía ahí como con el tema trans dando vuelta, pero no tenía como el valor suficiente de decir sí, soy esto, porque tenía mucho miedo de que, no sé, me echaran de la casa, me dejaran de pagar la universidad, que son como los típicos miedos que tienen muchas personas LGBT de la familia, ¿no? Como si salgo del closet, entonces me van a sancionar socialmente. Hasta que al final fue como ya decir, bueno, lo voy a hacer, y como a quien le guste, no le guste, me da lo mismo en mi vida. Y lo hice. Al principio tuve el típico cuestionamiento que le hacen a las personas trans siempre, es como, pero ¿y si te arrepientes? Pero ¿y si es una etapa y después se te va a pasar? Como, y claro, yo ahí les decía, bueno, llevo como, no sé cuántos años pensándolo, no es una etapa, no se me va a pasar, la gente trans existe, somos reales, digamos. Y bueno, ahí fue también todo el drama familiar, hasta que finalmente alguna gente de mi familia como que, chao, nunca más, y otra sí, después de un tiempo como que lo entendió y me apoyó. Y después también comencé a acercarme como a grupos de personas trans, ahí encontré también, fue difícil en ese tiempo encontrar grupos de personas trans. Me vinculé primero a un grupo de hombres trans, pero ahí tampoco me sentí muy a gusto porque eran súper machistas en ese tiempo y tenían como un pensamiento muy como de si soy hombre tengo que ser así, así, asá, tengo que ser heterosexual, o sea, no me puede gustar otro hombre, por ejemplo. Y yo era como, pero ¿y por qué no? Entonces siempre tuve como muchos conflictos en ese espacio.
Hasta que, y bueno, en ese momento yo pensaba que yo era un hombre trans, porque dije, bueno, si no soy mujer, entonces soy hombre, como que no había otra posibilidad de existencia en ese momento, era todo súper binario. Y dije, bueno, ya seré hombre, digamos. Pero también en ese rol de hombre tampoco me identificó 100% y habían cosas que no me gustaban y discutía con la gente por eso, hasta que, como metiéndome más en el activismo trans, conocí personas que se identificaban como trans no binarias y tenían otra reflexión fuera de ese binario de género y pensaban que se podía tener otros géneros más allá de solo hombre o mujer. Y ese fue como la identidad o el discurso que más me identificó hasta el día de hoy. Quizás el día de mañana aparezca otro discurso que me llame más la atención, otra identidad y vuelva a retransitar de género, pero por ahora ese es como el lugar que me identifica. Y bueno, también el tema como de la experiencia corporal, está como muy instalado de que ser trans es operarte y tomar hormonas, pero yo creo que eso no es así. O sea, las personas cisgénero, por ejemplo, que son las que no son trans, toman hormonas sexuales todo el tiempo, anticonceptivos, esteroides, para tener más músculo, o se operan los genitales para agrandárselo, para achicárselo, se ponen, se sacan pechuga, y a ellos nadie les cambia la identidad de género porque se hacen cirugía. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué a las personas trans nuestra identidad tendría que depender entonces de que te operes o no te operes? Como que esa como visión de lo trans ligado muy a lo que es la intervención de la expresión de género, o sea, de tu cuerpo, digamos, es una visión como muy gringa, instalada desde también como desde lo psiquiátrico, que ha sido lo que históricamente ha narrado lo trans. O sea, estamos con una disputa actualmente las personas trans de poder arrebatarle a esa medicina blanca, heterosexual, gringa, quiénes somos realmente las personas trans, y que se deje de narrar desde lo patológico, que ha sido históricamente el trastorno de identidad de género, la disforia de género, la incongruencia de género, todas estas nomenclaturas psiquiátricas como súper estigmatizantes y súper nefastas, y poder como enunciarnos en voz propia, no, no somos eso, somos esto otro, somos desde como nuestra propia experiencia, que también es súper diversa, porque, bueno, lo único que tenemos en común las personas trans es que transitamos de género, pero a la vez también cada identidad o cada persona es única en su propia forma de construirse. Eso. Bacán, muchas gracias, Michel. Noah, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, partiendo también que yo tengo 25 años y vengo también de una familia súper tradicional, muy conservadora. Estudié en un colegio durante 12 años perteneciente al Opus Dei, así que fue difícil todo el proceso de saber mi identidad, de quién era yo realmente. Creo que fue recién a los 17 más o menos, 16, 17 años, cuando me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a Mitchell, que fue conocer la experiencia de una persona trans por primera vez. Eso fue súper, así como me impactó mucho, porque fue como hacerme sentido de mil cosas que yo había estado pensando antes. Yo desde los 12 años más o menos trataba de vestirme muy andrógenamente, por así decirlo. O sea, tenía mi expresión de género iba y venía entre lo femenino, lo masculino, y en realidad así como trataba de buscar quién era yo realmente. Así que cuando supe esa experiencia fue como, esto es lo que realmente soy y esto es lo que tengo que hacer. Y fue difícil porque en realidad estaba saliendo del colegio, tenía que entrar a la universidad, entré a estudiar literatura en ese tiempo. Eh, Estuve 2 años, terminé el bachillerato de humanidades, pero siempre traté de dar a entender mi identidad, pero hubieron muchos problemas. De hecho, tuve un episodio de violencia física en la universidad, entonces me fui de esa universidad y me fui a estudiar comunicación audiovisual, que fue lo que salí el año pasado. Y estudiando comunicación audiovisual ya definitivamente tomé la decisión de, ok, yo las hormonas las necesito, las quiero, me voy a sentir mejor conmigo mismo, es algo que necesito hacer y que necesito tener ya mi carnet, porque ya era así como demasiados problemas los que me daba. Y en mi familia igual fue súper difícil. O sea, yo a pesar de que tenía una hermana mayor que estudió género y todo eso, fue muy complicado para ellos entender, muy complicado. De hecho,
yo empecé con hormonas hace 2 años, más o menos. Y ya después de eso, mi mamá recién como que aceptó quién yo era y todo el asunto, pero hasta el día de hoy todavía se equivoca y me da como, me dice de otra forma, y yo la entiendo porque ella ya tiene 62 años, así que puedo lograr entenderlo, así que no me causa un mayor problema. Pero sí fue súper bueno tener en la universidad un grupo de amigos que me apoyó, así como un grupo de amigos fiel que estuvo ahí conmigo. Me ayudaron a sacar un documental. Ese documental fue lo que marcó como el antes y el después, porque fue un documental que narraba mi vida y mi experiencia, quién yo era. Entonces, hicimos ese documental, lo lanzamos, fue un éxito y nos fue súper bien en eso, y encima mis profes estaban muy orgullosos, entonces ya tenía el apoyo de mis profesores, tenía el apoyo de mis amigos, el apoyo de mi pareja, entonces ya dije, ya, ok, hay que hacerlo. Y entré al programa de género del Sotero del Río, y ahí me acogieron la psicóloga, la endocrinóloga que me están viendo ahora actualmente, entonces siempre tuve esa suerte de que si bien no tenía el apoyo familiar, tenía como un apoyo de mis amigos, de mis profesores siempre fueron un apoyo así espectacular en toda mi vida. Me inculcaron lo que era escribir, así que yo ahora mismo lo que estoy tratando de hacer es devolver un poco la mano también, como de educar, de poder enseñarle a la gente que nosotros sí existimos, que somos personas reales, que somos personas que tenemos sentimientos, y por ello ahora mismo, bueno, lo que estoy, aparte de hacer la investigación que estoy haciendo con el tema de la violación a los derechos humanos en la comunidad trans, en la dictadura, que me parece una deuda súper grande que tenemos como sociedad. Eh, Ahora estoy escribiendo un libro y estoy publicándolo así como semanalmente, y en el libro hay un personaje que es trans, es un adolescente de 15 años, entonces para mí es súper importante eso y poder como acercar un poco a los personajes de ficción que son como héroes, que pueden considerarse héroes, a los chicos trans o los chiques trans que están ahora mismo leyendo estos libros, viendo guiones de películas, que están viendo figuras y puedan sentirse representadas con estos personajes. Así que esa es como la deuda un poco que yo estoy tratando de devolver, más que nada. Así que eso. Gracias, Noah y Mitchell. Si quieres, Noah, puedes en algún momento, en una próxima intervención, puedes dar el nombre del documental si lo quieres recomendar, porque yo creo que precisamente lo que buscamos en Pelota al Piso son instancias de autoaprendizaje, de socioaprendizaje, entonces también puedes dar la referencia al documental. Ya. Y miren, yo precisamente con los elementos, con las pistas que ustedes nos acaban de compartir, me parece muy potente lo que ustedes señalan de construir una voz propia que tiene que luchar contra distintas instituciones, contra las instituciones educativas, las instituciones familiares, con las tradiciones, con la sociedad en general. Y me gustó mucho algo que dijo Michelle en torno a la disputa por quién narra lo trans, quién es el que narra lo trans. Y uno de los elementos que nos gustaría preguntarle que tiene que ver con el cuestionamiento a lo binario, con el cuestionamiento a esta idea que tiene mucha fuerza y que dice que hay hombres y mujeres y que hay dos géneros, el género masculino y género femenino. Entonces, a partir de sus saberes, de sus militancias, de lo que ustedes han ido, de su intelecto, nos gustaría preguntarles qué significa definirse como alguien no binario, qué significa en el fondo el cuestionamiento a esta idea de que solamente hay una dualidad en términos sexuales, en términos identitarios.
yo creo que igual es súper importante el que estos últimos años se haya abierto un poco esa pregunta, porque durante mucho tiempo yo creo que todos nosotros vivimos en esta dualidad entre hombre y mujer y era, o sea, y cuando uno también empezaba a hacer la transición, sobre todo las personas mayores, los papás, los abuelos, los tíos, era como, ya, pero no eres hombre, entonces compórtate como hombre, o sea, lejos, quedaba atrás todas las emociones, todas las cosas que nosotros habíamos tenido antes, como por el lado femenino, que se le asocian al lado femenino, y que ahora mismo se invalidaban. Y en ese momento yo creo que uno se empieza a hacer la pregunta de, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué se le asocian ciertas características al género masculino y ciertas características al género femenino, siendo que puede haber una variedad enorme de identidades y de características que se asocian a otras cosas? Entonces, cuando empieza a aparecer el tema del género fluido o de la expresión de género y todas estas como conceptos que van apareciendo en el tiempo, en estos últimos años, yo creo que ha sido súper importante que empiecen a aparecer personas que puedan identificarse con estos conceptos y que puedan hacer lo suyo, que puedan sentir que esa es su propia voz. O sea, me parece muy, muy respetable. En mi caso, por ejemplo, yo me identifico como hombre y eso es como mi voz. Pero, por ejemplo, Mitchell, que puede tener otra voz, sea diferente, entonces es totalmente normal y es totalmente aceptable. O sea, somos todos personas, somos todos iguales. Bueno, los fundamentalistas religiosos dicen Dios creó hombre y mujer y no hay más. Y las feministas radicales antitrans TERF dicen la naturaleza creó hombre y mujer y no hay más. O sea, tenemos como constantemente como esa hegemonía de pensamiento que nos ha gobernado históricamente desde la colonización e invasión europea. Y claro, está instalada en las leyes, está instalada en las tradiciones, las religiones, no en todas, pero en muchas religiones. Y son paradigmas como que son súper difíciles de sacudírtelos de encima, porque creciste con ellos. Entonces yo creo que mucha de la resistencia de las personas cisgénero a la existencia de personas trans tiene que ver con, bueno, entonces si a mí me dijeron que ser hombre era tener pene y yo creí eso toda la vida, y ahora llega este y que tiene vagina y dice que es hombre, entonces ¿yo qué soy? Entonces es como una interpelación a tu propia identidad y es como un miedo a perder tu propia identidad en el fondo. O sea, así lo veo yo en el fondo. Muchos de estos discursos como que están proliferando ahora, por ejemplo, de este terfismo, de estas TERF, dicen, son como que nos vienen a invadir, son el enemigo, nos quieren destruir, quieren borrar a las mujeres. Son súper similares a los discursos de esta gente xenófoba que dice, vienen los venezolanos a quitarnos el trabajo, nos quieren quitar nuestros fuentes de ingresos, traen enfermedades. Finalmente son como puros discursos como de exclusión, como que las identidades se constituyen como por oposición. Entonces, yo soy esto porque no soy lo otro, digamos. Soy mujer porque no soy hombre porque no soy mujer, soy cis porque no soy trans, soy trans porque no soy cis, soy hetero porque no soy gay. ¿Entendés? Entonces, en esa construcción de tu identidad por oposición, obviamente, hay muchos miedos de lo que, como de dejar de ser lo que eres, pero en el fondo también es como un sentimiento de no saber en realidad qué es lo que eres, porque si lo que eres está basado como simplemente en no ser otra cosa, es como, bueno, entonces, ¿qué soy en realidad? Es como una cuestión muy, muy filosófica, muy como de ser como de existencialista, no sé, ¿cachai? Pero claro, también está como cruzada, también como por otras corrientes de pensamiento
y creo que es eso en el fondo, como un cuestionamiento también al fondo de ti mismo, de lo que eres, y por eso genera como tanto revuelo y tanto cuestionamiento y tanta violencia, ¿no? Por ejemplo, toda esta gente estos crímenes de odio que han estado ocurriendo durante muchos años, por ejemplo, que, no sé, que un hombre cis hetero conoce a una mujer trans y no sabe que es trans, y cuando se da cuenta le entra toda la furia machista y la mata, y el tipo dice, no, es que fue como, incluso le inventaron un nombre, así como una reacción en defensa por la sorpresa de no sé qué, como una cuestión muy absurda como para justificar por qué la mataste. Y claro, tiene que ver con eso, como con el cuestionamiento en el fondo a quién eres tú. Sí, es interesante porque nosotros en el equipo cuando estábamos preparando este programa también nos preguntábamos en el fondo qué ganaríamos socialmente, qué ganaríamos como sociedad si hacemos un cuestionamiento, si este cuestionamiento lo vamos desarrollando en colectivo. Y uno podría decir, mire, el cuestionamiento a lo binario nos va a entregar insumos de liberación a todas, a todos, a todos. Bueno, yo también creo que igual es súper importante que la sociedad en sí le tiene miedo al cambio de mil formas. O sea, yo creo que a cuestionarse algo que está tan establecido les cuesta demasiado. Y tenemos ese biologicismo que tienen como las TERF y que además comparten muy bien los ultra religiosos y los ultraderecha aquí, que es que tus genitales definen finalmente quién eres. Entonces, de ahí eso, y eso es algo que fue por mucho tiempo que la medicina yo creo que lo pensó así, hasta que también empezaron a cuestionar la propia medicina y la propia ciencia. Entonces, empezar como a dejar de dar por sentado que todas las cosas que llevamos arraigando 100 años atrás siguen siendo valorables en este tiempo. Y lo que decía, también lo que decían aquí, parece que fue Michel que lo dijo, que el tema de que la gente, lo mismo cuando la gente dice, no, es que los venezolanos vienen a robarnos el trabajo, o es que no sé qué. También, o sea, el miedo al cambio, el miedo como a aceptar algo que es totalmente diferente y que no es lo mismo que tu abuelo vivió, que tu mamá vivió, que tú viviste durante 50, 60, 70 años. Entonces, eso es como el mayor miedo, yo creo, que tiene la gente, como a cuestionarse. Recordarle a la gente que nos está viendo a través de Facebook que pueden hacernos comentarios, preguntas. Está Claudio Duarte ahí recogiendo todos los comentarios que van haciendo. Yo quería engancharme de esto último que estaban comentando Noah y Michelle para comentarle algo que nos pasó a nosotros en nuestras redes sociales. Cuando sacamos el afiche, este afiche que tiene el nombre Interrogando masculinidades desde lo trans, nos dimos cuenta que había muchas reacciones que tenían que ver con me divierte. Y hubo muchas reacciones también que apelaban a esto del biologicismo. Cuando uno entra a ver de quiénes son esas reacciones, bueno, hay muchos trolls, Facebook que no existen, pero además los que sí existen, la mayoría, no, yo me atrevería a decir que todos son varones. ¿Sí? Entonces, a propósito de esto, a mí me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué creen ustedes que les pasa a los varones con el tema de lo trans? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál podría ser el análisis que ustedes hacen sobre eso? Bueno, yo, puede que suene feo lo que voy a decir, pero creo que tengo la suerte de no relacionarme tanto con hombres cis hetero y con su violencia y sus comentarios desubicados y todo eso. En realidad creo que en ese sentido tengo como hartas ventajas como en comparación a otras personas trans que sí tienen que en la oficina compartir con ellos y mamarse todo su machismo, sus comentarios misógenos y homofóbicos muchas veces. Estuve en trabajo donde me tocó, sí, por ejemplo, estuve trabajando de guardia de seguridad y claro, ahí estaba lleno como de hombres cis hetero como con comentarios machistas, misógenos, homofóbicos, transfóbicos. Y claro, era un ambiente obviamente que no me gustaba para nada. Pero ahora como que estoy en otro ambiente y en realidad no tengo como que aguantar ese tipo de situaciones, pero sí soy consciente de que otra gente trans lo tiene que vivir.
Y claro, creo que tiene que ver como con el tema de la empatía también, que para alguien que no ha vivido una determinada violencia o opresión es súper difícil ponerse en el lugar de las personas que lo viven, en el fondo. O sea, por ejemplo, cuando una mujer cuenta en redes sociales que le da miedo caminar sola de noche en la calle, o que un tipo se le acercó a preguntarle algo y a ella le dio miedo, y saltan al tiro estos varones cis hetero a decir, ay, que eres exagerada, pero que eres paranoica, pero que eres aquí, pero que eres allá, y a reírse de eso, es porque obviamente ellos jamás lo han vivido y son incapaces de ponerse en el lugar de esa mujer, digamos. Y claro, con lo trans pasa lo mismo, o sea, una persona cisgénero que nunca ha sido cuestionada en su identidad, que nunca le han dicho desde que tiene 5 años, oye, pero tú eres hombre o eres mujer, que nunca le han negado un trabajo por lo que dice su carnet de identidad, o que nunca le han hecho bullying en la calle o le han acosado por su expresión de género, que no le han echado de la casa por ser trans o por ser LGBT, va a ser como súper difícil que pueda ponerse en el lugar de una persona que sí ha vivido esa experiencia. Y obviamente desde ahí también surge como esta como agresiones o bullying o acoso que suelen hacer, pero creo que también tiene que ver con la idea de que también han hecho muchos memes de eso, como de la masculinidad frágil. Como que la masculinidad es súper frágil, o sea, te dicen maricón y ya con eso es como al tiro se quiebra toda tu masculinidad y te da rabia y querís pegarle a otra persona. Entonces es como eh, que en el fondo, lo que yo decía al principio, como el cuestionamiento finalmente a quién soy yo. Entonces, si yo siento cuestionado quién soy yo, reacciono de manera violenta o tengo que necesariamente violentar a otra persona como para reafirmar quién soy yo. Yo creo que va por ahí también, porque eh, el machismo que está instaurado en los hombres cisgéneros, bueno, y también en los hombres trans, como que también abarca mucho eh, también las colectividades, pero en especial los hombres cisgéneros tienen esa masculinidad súper frágil, como decía Mitchell, en el cual, independiente que no estén hablando de ellos, se sienten como que atacados inmediatamente. O sea, si nosotros, por ejemplo, ok, la comunidad trans va a hacer algo de cuestionando la masculinidad, inmediatamente se van a sentir como parte de que lo están atacando a ellos. Y es como, no te estamos atacando a ti en personal, o sea, estamos cuestionando en general. Pero sí tienen mucho esa sensibilidad súper frágil, así como muy flor de piel de que, claro, que cualquier cosa que lleva la palabra hombres o que lleva la palabra masculina, inmediatamente ellos están ahí, o sea, como que les duele un poco más. Muy, muy frágil ese tipo, la masculinidad que tiene la comunidad como cis hetero y todo ese tema, pero en sí creo que es por eso que se da como eso me divierte, y esos como memes y esos como bromas de mal gusto que hacen, que en realidad son repulsivas, no mal gusto, es repulsivo lo que hacen, sobre todo en temas como los femicidios o los crímenes de odio. Entonces yo creo que va más por eso, o sea, de miedo a que los cuestionen a ellos mismos. Sí, y es interesante lo que ustedes plantean porque cuando hago memoria como de lo que hemos venido conversando con nuestros distintos invitados, invitadas, lo que nos han planteado precisamente es esto, lo que ustedes nos están señalando ahora. O sea, por un lado, baja empatía, baja empatía un poco para pensar a los otros, a las otras, en función de quién es uno. Por un lado, y en segundo lugar, el tema del miedo, el miedo a perder mis privilegios, el miedo a que cuestionen mi sexualidad, el miedo a que cuestionen la forma en cómo yo me relaciono con los integrantes, ya sea de mi trabajo, de mi familia, no sé, la relación con uno mismo. Yo creo que también, por lo menos quienes hemos estado, perdón, trabajando temas de masculinidades, una de las cosas que aparece con más fuerza es los pocos espacios, las pocas instancias donde los varones nos hacemos preguntas críticas sobre quiénes somos, sobre lo que estamos haciendo, en fin, lo que ustedes nos han planteado acá. Y tomándome de lo último que Noa nos acaba de compartir, me gustaría preguntarles
a propósito de, yo entiendo que, claro, Mitchell está en una organización que trabaja el tema de las transdiversidades. Noah está haciendo su investigación, también tiene su propia experiencia en lo que fue la educación superior, pero me gustaría preguntarles, de acuerdo a lo que ustedes visualizan, ¿cuáles serían como las principales luchas? ¿En qué están la comunidad LGTBI, específicamente la comunidad trans, en relación a sus principales luchas políticas hoy día, de acuerdo a lo que cada uno visualiza en relación a lo que ha venido trabajando? Yo creo que la mayor lucha que tenemos ahora, al menos en el ámbito político-social, es que se reconozca nuestra identidad y se reconozcan nuestros derechos. Yo creo que el que se nos reconozca como persona que tiene derechos, o sea, eso es básicamente, porque por lo general se nos ve como casi ciudadanos de segunda, tercera categoría. Cuando yo me acuerdo las peleas que se habían cuando la ley todavía no salía, que era de, ok, pero hay problemas mucho mayores. O sea, como, ahí es donde uno entra así como, ok, mira, ¿te parece poco que tengamos una alta tasa de suicidio adolescente trans, que tengamos una alta tasa de vulnerabilidad en personas trans que no pueden conseguir trabajo, que no pueden tener familia, que no pueden acceder a cosas muy básicas? Me parece que eso no es un problema que sea menor. Entonces, ahí es donde todavía está una lucha súper grande, una deuda todavía muy grande que tiene la sociedad con las personas trans, y en especial con los adolescentes. Los adolescentes trans están muy, muy ahora mismo abandonados y vulnerados en todos los sentidos. O sea, quedaron fuera de la ley porque dependen de sus tutores, y muchas veces uno, con la experiencia que uno tiene, sabe que los tutores no son realmente los adecuados para tratar el tema trans. O sea, hay muchas familias que todavía siguen en un machismo que las envuelve y que las tiene aferradas a una cosa muy conservadora. Entonces, ¿qué hacemos con estos adolescentes? Con estos adolescentes ahora de 13, 14, 15, 16 años que se están enfrentando al mundo, que tienen una identidad que no se les está respetando, que se les está vulnerando en el colegio, que se les vulnera socialmente, y que encima aparece una gran parte de la población que se cree con el derecho de decirle, ustedes no son importantes. O sea, hay cosas mucho más importantes que ustedes. Y eso creo que es una deuda que tiene ahora mismo la sociedad con la comunidad, y creo que es la mayor lucha que nosotros podemos hacer actualmente. Sobre todo los mayores, los que ya dimos la pelea, ya salimos, ya podemos como establecernos, ya pudimos como encontrar quizá un trabajo, o que estamos ahora mismo mentalmente mucho más fuertes, podemos dar esta lucha por los adolescentes. Yo creo que con el paso de los años las luchas políticas trans han ido cambiando y han ido como divergiendo, siento yo. Por ejemplo, antes cuando estábamos en los 90, el 2000, por ejemplo, los primeros grupos de trans que surgen son grupos de travestis, mujeres trans, transgéneras que luchaban por el tema de o sea, se sumaron, por ejemplo, a lo que fue la abolición de la sodomía en ese tiempo, de la ley de sodomía que existía en Chile, de la ley del VIH para poder tener los medicamentos para no morirse, y todo el tema de la violencia policial que existía, de la aplicación de estos artículos del Código Penal que te sancionaban por la moral y la buena costumbre, que te llevaban presa, te tenían en cana ahí un fin de semana, y después te sacaban sin pasarte a juicio, para que no quedara como rastro de esas prácticas de tortura que hacía la policía, los pacos contra las travestis, las chicas trans. Entonces, después, cuando ya surgen otras organizaciones trans, por ejemplo, de hombres trans, comienza la reivindicación por el tema del acceso a salud, por ejemplo, lo que son los tratamientos hormonales, las cirugías también, el mismo tema del cambio de nombre y sexo legal, que durante muchos años, décadas, fue con procedimientos vejatorios en el servicio médico legal, que te examinaban los genitales, te sacaban fotos, te preguntaban si eran virgen,
o en qué pensabas cuando te masturbabas, y como cosas de ese tipo, donde mucha gente tuvo que pasar por esa tortura estatal. Mucha gente también fue obligada por el Estado a esterilizarse, ya sea a extirparse los testículos o los ovarios para que te dieran tu carnet de identidad con tu sexo registral acorde a tu identidad de género. Entonces creo que ahora estamos como en un punto en el cual ya, habiendo pasado la ley de identidad de género, que tampoco es una ley muy buena que digamos, o sea, dejó fuera a las personas no binarias, por ejemplo, dejó fuera a las infancias trans, no incluye salud, no incluye el tema del acceso laboral. Siento que hay como un ambiente de querer exigir una ley integral trans, por ejemplo, como la que tiene Uruguay. Lo mismo que están peleando en Argentina ahora, después de varios años ya de haber tenido su ley de identidad de género, vuelven como con una idea de que la ley sigue siendo como incompleta. Entonces creo que hay como, hoy en día hay como muchos frentes de lucha. Está como, por ejemplo, el tema también de las infancias trans, que están como muy respaldadas también por los grupos de padres de personas trans que han surgido en el último tiempo, también varios grupos de familiares de personas trans, sobre todo de mamás, papás de personas trans, de niñas trans. Siento que el tema, por el tema del VIH igual sigue presente en muchos grupos también, porque siguen siendo poblaciones como que a pesar de todo el avance social o de que se tiene una ley que supuestamente te entrega los remedios y todo, hay otros factores sociales que influyen en que una persona, sobre todo por ejemplo una chica trans, trabajadora sexual o en situación de prostitución, inmigrante, igual se muere de VIH, igual se muere de SIDA. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué si se supone que tenemos los medicamentos, si se supone que están como entre comillas las condiciones para que ninguna persona se muera de SIDA, porque igual sigue muriendo gente de SIDA? O sea, ahí te empezás a pensar que también está todo este contexto de violencia social, de exclusión, que empuja a la gente a vivir en condiciones que ya no son dignas y que te impulsan finalmente a llegar a estados como críticos de morirte de VIH. Entonces creo que son como creo que se ha ampliado más bien el espectro como de luchas políticas desde las personas trans. Muchas gracias, Noah, gracias, Mitchell. Nos han dado muchos elementos, tenemos un gran panorama en función de la provocación que tenía este capítulo, perdón. Y acá hace su aparición nuevamente desde las sombras, ahí Hernán Silva desde Quillota, quien nos va a contar cómo el público que ha estado interactuando con Pelota al Piso les quiere comentar algunas cuestiones y plantear también algunas inquietudes. Hola, hola a todas, todos, todes, los que nos acompañaron, varias personas nos estuvieron acompañando durante este ratito de Pelota al Piso en vivo, así que agradecerle a diferentes partes, desde México nos mandan saludos, también nos están viendo. Esta parte la hacía el Claudio, pero hubieron problemas técnicos, así que tuve que salir yo, así que estoy como improvisando, estoy con el celular en la mano, no voy a anotar las preguntas, pero tuve problemas con el internet porque el compañero viene en una parte media rural, así que se le cae a veces el internet. Pero pucha, hay preguntas, hay saludos también, ya Kazuya nos dice, el grupo de hombres trans donde yo vivo es muy machista, yo no me identifico con ellos, así que mi lucha es solitaria, nos dice el compa. Paula León, gracias a todos los participantes por entregarnos esta instancia de reflexión y aprendizaje. Ella también después quiere pedir un consejo, pero vamos a dar los saludos primero y después leemos como esas preguntas, consejos que quieren pedir, ¿ok? Al Pancho le mandan saludos, Cata Muñoz le dice buena Pancho. María Concepción Medina nos dice, buenas tardes, tenemos ya que tener una visión más amplia, abierta, sin paradigmas. Necesitamos evolucionar en nuestro pensamiento. Si existe el negro, blanco y el gris, el blanco, rojo y rosa, ¿por qué no podemos aceptar lo trans, gay, lesbianas? Tenemos que leer, entender el porqué y entender que lo importante es que una persona sea feliz, porque siendo feliz va a ser una persona productiva para sí. Y por ende, para la sociedad. ¿De qué nos ha servido décadas de machismo? ¿De qué nos ha servido décadas de machismo? Happer nos dice, excelente charla, y bueno, después él nos entrega saludos de México, y ahora pasamos como a las preguntas y consejos que piden.
Desde México nos hacen esta pregunta. ¿Cómo se vive la masculinidad trans en los viajes? ¿Qué experiencias tienen al respecto? Una pregunta como bien específica. ¿Las digo todas o vamos de una? Ustedes me dicen. Todas, de- yo creo. Yo creo que Sí, no, todas. ¿O de no, una? de una quizás, no a tu, de ¿De una. una? ¿Sí? Sí, para Sí. que se puedan responder, yo creo mejor. Sí. Sí, Ya. pues nos van a ir olvidando después. Ya. Ya, bacán, bacán. Escuchamos entonces. Volvemos a decirla para que por si la gente no la alcanzó como a pescar. Sí. ¿Cómo se vive la masculinidad trans en los viajes? ¿Qué experiencias tienen al respecto? Ya. A ver, yo tengo una. En el 2017, antes de hormonarme, viajé con mi polola a Japón, Corea del Sur, y pasamos por Hong Kong y por Estados Unidos. O sea, hicimos toda una escala. Y tuve que pasar, en ese tiempo, yo tenía el pelo muy corto y lo tenía rubio, creo. La cosa es que tuvimos que pasar y fue complicado, porque muchas veces pedían los pasaportes y miraban y preguntaban inmediatamente, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué te ves diferente a cómo estás en tu pasaporte o en tu carnet de identidad? Eh, pero se explicaba, o sea, yo lo expliqué y no pasó nada, no tuve mayor problema. Creo que donde más problemas tuve fue, de hecho, en la PDI aquí en Chile, porque en otros países no fue tanto el problema. De hecho, en Estados Unidos, que yo tenía el mayor miedo, creo que el aeropuerto de Nueva York era como como el más preocupante para mí, no tuve problemas. De hecho, tuve más problemas por los tatuajes que por otra cosa. Así que no fue como una mala experiencia en ese sentido. Quizás ahora mismo si hubiese como ido ya con las hormonas más full, podría haber tenido otro trato, porque creo, y he escuchado muchas veces que las personas trans que viajan tienen ese tipo de problemas, que muchas veces los nombres, inmediatamente nombre y apariencia no concuerda y la gente hace preguntas. Pero, pero yo creo que igual si uno va ya como preparado mentalmente para responder, no debería ser como tan terrible. Bueno, yo creo que lo de la experiencia de los viajes congrega muchas situaciones. Por un lado, quizás la más macro es esta idea de la congruencia y la incongruencia, porque se nos dice que nuestra identidad es incongruente con nuestro sexo biológico. Así se ha definido como históricamente el ser trans. Pero yo pienso, ¿y por qué tiene que haber una congruencia entre la identidad de género y el sexo biológico? ¿Por qué? Porque tiene que ser así, digamos. Entonces, esta idea de la congruencia e incongruencia también me parece súper violenta. Porque nosotros los trans tenemos que ser les incongruentes y los cisgéneros los congruentes, como los correctos, lo que es normal, y los trans, lo anormal, lo incorrecto. Entonces, en esa lógica, a la gente trans nos discriminan, bueno, por nuestra identidad de género, y también yo diría que el componente más heavy de discriminación es la expresión de género, o sea, cómo te ves, digamos. O sea, yo diría que por ejemplo, los hombres trans que no tienen hormonas todavía, o que no quieren usar hormonas, o no pueden usar hormonas, sufren un nivel de discriminación y de violencia mucho más alto que los hombres trans o las personas no binarias, que tenemos una expresión de género masculina, como es mi caso, por ejemplo. O sea, yo he tenido expresiones de género femeninas, andróginas, masculinas, de todo a lo largo de mi vida, pero ahora en los últimos años he tenido una expresión más masculina y jamás, nunca más me volvieron a acosar en la calle, jamás, nunca más nadie se le pasó por la cabeza que yo no era hombre, por ejemplo, o asumía constantemente que yo era hombre. El tema del trato también es muy diferente a cuando te leen como mujer o cuando te leen como hombre. Y en esa lógica he tenido varias experiencias en los viajes. Voy a quizás mencionar las malas, obviamente. Por ejemplo, la primera fue un viaje que fui a Colombia y yo ya tenía una expresión de género que podía hacerme entender como masculina, pero mi carnet decía Araceli Jimena, sexo femenino, que era mi identidad anterior, legal, digamos, y el oficial de inmigración no me quería dejar entrar. Así como, no, esta persona no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú. Le puso caleta de color hasta que ya al final me dejó entrar. Otra experiencia
penca, que yo creo que ha sido como la peor, fue en Turquía, que me retuvo la policía turca como no sé cuántas horas, preguntándome por qué yo tenía este carnet, por qué mi carnet no, o por qué tenía sexo femenino en el carnet, si era hombre o era mujer, me revisaron el celular, un montón de cosas, hasta que al final me dejaron irme, pero después también entendí que, bueno, estaba el componente de que yo era trans, pero también estaba el componente de que yo era sudamericano. Entonces a todos los sudamericanos los pasaban para allá por tráfico de drogas, supuestamente. Entonces ahí también tenéis como esa doble como estigmatización por ser como trans y además por el tema de la, no sé, el origen étnico racial, por así decirlo. Y con la PDI también tuve como un inconveniente, un día que yo llegué de Colombia y que era como el día post-terremoto aquí en Chile, del 2010, que tenían a toda la gente como en la loza del aeropuerto revisándole las maletas, y yo llegué con mi carnet que decía Araceli Jimena, sexo femenino, y claro, ahí también el de la PDI como que me miró raro, me preguntó por qué, no sé qué, yo le expliqué que era trans, y me dijo, bueno, a cambiarse el nombre entonces. Y yo pensé, como si fuera tan fácil, como si fuera tan fácil, pues, como que fuera ahí a la esquina a comprar un cigarro. No, pues, ¿cachai? O sea, obviamente es como un desconocimiento total de todo lo que implicaba en ese tiempo cambiarte. Yo estuve 5 años para cambiarme el nombre, y solo me cambié el nombre, ni siquiera me cambié el sexo. Porque cambiarme el sexo significaba que me iban a mandar al servicio médico legal, a empelotarme, a que me tomaran fotos, que me preguntaran estupideces, y yo no estaba dispuesta a pasar por eso. Entonces dije, no, filo, me cambio el nombre a Mitchell, que es un nombre como unisex, que pueden usar hombres, mujeres, da lo mismo, y así como que solucioné mi vida legal en ese sentido. Muchas gracias, compañeros. Les volvemos a agradecer también a la gente que ha estado como participando, preguntando. Lamentablemente por el tiempo no vamos a poder ventilar por acá todas las preguntas, pero vamos a quedar con una de Paula León, que la hizo hace un ratito ya, que le quiere pedir como un consejo. Ella es psicóloga cis, pero muy interesada en todo lo que expresa. Y nos dice, ¿qué consejo podrían darnos a los psicólogos y a las psicólogas que trabajan con jóvenes trans y que son parte de la comunidad LGTBIQ+? Nos pregunta la Paula León, y yo ahora ya me aprovecho como de despedir de los chiquillos, bacán haberlos escuchado. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias también por venir a ventilar experiencias y saberes, así que de verdad de corazón muy agradecido. Así que le dejo la pregunta de la Paula León, ese consejo que le está pidiendo. Cabres, un abrazo. Gracias. Yo creo que la única palabra que podría decir de consejo es escuchar. Creo que eso es lo más importante, porque la comunidad necesita ser escuchada y necesita tener voz, necesita que alguien le tome en cuenta y le respete por su derecho humano de persona. Entonces, no cuestionar, no inmediatamente asumir cosas, sino que simplemente escuchar y, y ver quién es realmente esa persona, ayudarlo a descubrirse, ayudarlo a ver qué es lo que realmente siente. Creo que ese es el mejor consejo que al menos yo podría como darle a una psicóloga, a un psicólogo, porque creo que he visitado más psicólogos que nadie en toda mi vida, o sea, toda mi vida estuve con psicólogos desde los 7 años en adelante, entonces he ido cambiando constantemente, me he topado con psicólogos buenos, psicólogos malos. Una vez me topé con uno que me mandó directamente, me dijo, no, tú lo que tienes es como maña, por así decirlo, como una palabra muy, muy chilena, y tienes que ir a hacerle caso a tus papás y era, o sea, chao. Pero por lo mismo, yo en ese momento sentí que no me estaban escuchando, así que creo que esa es la palabra como clave, al menos para mí. Ya. Yo creo que abarca muchos aspectos de esta pregunta. Voy a tratar como de hacer algo amplio.
pero es una pregunta que parece sencilla, pero es difícil de responder. Bueno, quizás lo primero, como decía Noah, el tema de no asumir cosas, no asumir que está frente, por ejemplo, no sé, a veces las personas LGBTI llegamos al psicólogo, psicóloga, psicólogue por una depresión, por un intento de suicidio, por diferentes cosas que puede que estén vinculadas al tema de sufrir violencia, discriminación por tu identidad, expresión o orientación sexual, pero puede que no. Entonces, tienes como que darte el tiempo como de trabajar esas diferentes como líneas, por así decirlo, o posibles causas como del sufrimiento que está teniendo la persona. Porque también hubo un tiempo en que se asumía inmediatamente que tú eras, no sé, homosexual, lesbiana o trans porque te habían abusado sexualmente. Y todavía tienen, muchos psicólogos tienen esa postura. ¿Sí? Entonces nunca asumir cosas. Creo que también es importante el conocimiento en términos de que si vas a trabajar como con población LGBTI, tienes que manejar redes también, como redes de organizaciones, redes de otros profesionales de diferentes ámbitos de la salud o de la educación o de legales, por ejemplo. ¿Qué pasa si te llega una persona que, entonces, fue víctima de discriminación o de violencia y por eso tiene un problema, un trauma, no sé? Entonces, también hay que manejar redes para poder hacer derivaciones interdisciplinarias como con los pacientes LGBTI. El tema también del conocimiento, como de también ir cachando como cuáles son como las corrientes de pensamiento o de demandas políticas que también hay dentro de los mismos movimientos, porque eso también puede orientarte como un poco a cómo abordar ciertas situaciones que puede estar enfrentando la persona. Nunca olvidar también como cuál es tu lugar, como tu experiencia personal, nunca como poner tu experiencia personal en la experiencia personal de la persona, por ejemplo, porque si tú no eres una persona trans, por ejemplo, lo que se llama el saber situado, tú nunca vas a poder saber exactamente qué es lo que vive una persona trans. Entonces, eso también es importante, como nunca como poner tus propias nociones de identidad de género o de orientación sexual o de prácticas sexuales, por ejemplo, en la persona, porque no corresponde y nunca van a ser las mismas, digamos, y nunca se va a vivir de la misma manera. Y respecto específicamente a lo trans, es súper importante no binarizar, porque algo que está pasando y que ha sido también crítica del movimiento trans y también lo están usando, por ejemplo, las TERF, como para decir que por qué los niños trans no hay que pescarlos, hay que dejarlos ser y no hay que darles ni protección legal, ni llevarlos al médico, ni nada. Es porque también ha habido un abordaje de lo trans superbinario desde siempre, o sea, ya, yo soy, no sé, una mujer que dice que se siente hombre, ya, toma, al psiquiatra para que te haga es como que lo han estandarizado a un nivel como burdo, como psiquiatra para que te dé certificado de disforia, incongruencia, transexualismo. De ahí, ya, al endocrinólogo para que te dé tantos miligramos de testosterona, al urólogo para que te haga el pene, ¿cachai? Como como si fuera como una receta única, digamos, lineal de tránsito de género. Y resulta que han aparecido personas que han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo me arrepiento de haberme hecho una cirugía, o yo me arrepiento de haber tomado hormonas, o yo ya no soy trans, ¿cachai? Y estos casos los están usando las personas que no quieren que existamos personas trans para decir, miren, ven, todo era una farsa, todo era una mentira, la gente se arrepiente, no se operen porque se van a arrepentir, ¿cachai? O no legislen esto porque después se arrepienten. Lo cual es un completo absurdo porque, no sé, hay miles de situaciones en las cuales las personas se arrepienten y no por eso no hay que hacer legislaciones o regular las cosas al respecto, ¿cachai? O sea, no sé, una demanda feminista histórica del aborto legal, seguro y gratuito, hay mujeres y género que se han arrepentido de haber tenido aborto, ¿hay que prohibir el aborto por eso? No, obviamente no, hay que regularlo, hay que tratar de que sea un acceso universal lo más amplio posible y obviamente la gente tiene que tener también los conocimientos de las decisiones que va a tomar. O sea, el enfoque que tenemos en OTD, por ejemplo, es decirle a la gente, mira, todas estas son las opciones que hay y tratar siempre de estar como conociendo más acerca de todas las diferentes opciones que hay, de los medicamentos, de las intervenciones, de los temas legales, de todo. Porque la única forma de que una persona pueda tomar una decisión lo más acertada posible es teniendo esa información. Y también hablarle como de la experiencia de la gente, o sea, efectivamente hay gente trans que va a tomar hormonas y le va a ir muy bien en la vida con las hormonas, otra que después quizás le va a ir mal y van a dejarla. Yo diría que la mayoría de personas trans tenemos algún punto en nuestra vida de tomar hormonas que decimos, sabes que estoy chato de tomar hormonas, ya no voy a tomar más. y lo paramos y después nos arrepentimos y volvemos, ¿cachai? Entonces es como una relación como de amor-odio con la hormona. Y eso va a pasar, entonces que la gente sepa que eso va a pasar, cómo va a pasar,
qué efecto en tu salud puede tener eso, de si lo dejas, de si lo tomas, y si lo dejas, si te inyectas más, te inyectas menos, o tomas más o tomas menos. Como todo ese tema, todo ese tipo de información, igual es necesario manejarla porque es información que cuesta encontrar muchas veces. Entonces tratar de siempre ir como agarrando como todo eso, a veces aparece un paper de algo, de tratamiento endocrinológico, leerlo, aunque no caché mucho de qué se trata, pero ya poco a poco va a ir entendiendo cosas, hablar también con las personas trans que quizás han tenido esa experiencia, como para que te cuenten, hablar también como con otros colegas que se manejan en el tema, eso, es harta pega, lo siento. De harta pega, y también hay una cosa que justo lo que estaba ahí hablando recién, Michel, que es como el tema de no ser paternalista con los adolescentes, porque muchas veces los chiquillos son un poco violentados por esta figura del adulto que le dice lo que tiene que hacer, y es como, no, tú tienes que obedecerme porque yo soy el adulto y yo sé más que tú. Entonces, no tomar esa postura jamás, porque ahí acallamos la voz de los adolescentes y las niñas que en realidad están, que son personas igual que nosotros y no los respetamos muchas veces. Compa, muchas gracias por las respuestas, por los comentarios. A mí siempre se me pasa volando esta conversación. Entonces, como para ir cerrando, les quiero proponer algo, hacer una solicitud también. Si nos pudieran, a propósito de estas ideas que están diciendo, como de cómo nos podemos autoformar también las personas en esto. ¿Qué podemos leer? ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué podemos mirar? ¿Qué recomendaciones harían ustedes? Y además también que puedan decirnos quizás como con qué ideas se van, una palabra de cierre, una invitación, una provocación también para las personas que nos están escuchando. No sé, Michel, ¿tú primero? Bueno, recomendaciones. Así como ahora yo solo quizás podría decirles como que nosotros en OTD tenemos como la página web donde estamos actualizando siempre noticias y nuestras redes sociales, @OTD Chile, para que nos sigan, www.otdchile.org también. Siempre estamos tratando como de mantener como actualizar los contenidos, también recibir todo tipo de solicitudes, nos contactan a diario como psicólogos, psiquiatras, profesores, profesoras, médicos, abogados, de todo tipo de profesionales como que tienen alguna relación como, o les llegó como un caso de una persona trans y como que no cachan mucho por dónde va la micro, entonces nos consultan, nosotros también siempre estamos como dispuestos a responder todas las preguntas que nos llegan, que nos consultan. Yo diría que las redes sociales pueden ser también como una buena fuente de información siempre y cuando sean de fuentes verificadas, porque lamentablemente también hay mucha fake news que anda por ahí y que no, obviamente no contribuyen nada al avance de los derechos de las personas trans, todo lo contrario. Yo creo que por ahí va un poco el tema, o sea, las personas que quieran como informarse, que quieran saber un poco más, lo mismo, busquen siempre de fuentes verificadas, no se vayan a los grupos como ultra radicales de ningún lado, porque en realidad al final pueden terminar cayendo en TERF y eso no lo queremos, así que sí busquen mucha información en comunidades, en quizá grupos de personas trans, hablen con personas trans, hablen sobre experiencias trans, vean adolescentes, niños, niñes, todo, o sea, tengan la mayor cantidad, absorban como una esponja la mayor cantidad de información posible de las personas con las que hablen. Creo que eso al final los puede hacer como tener su propia opinión y su propio, puede como fortalecer un poco sus conocimientos respecto al tema. Así que eso es como lo que yo podría decir, como ya palabras de despedida, de que de verdad infórmense por canales adecuados y de que participen en las comunidades. Yo, por ejemplo, sobre todo, si hay algún chique trans que nos está viendo, que sepa que siempre van a haber grupos y que pueden buscarlo y que siempre pueden ir a ellos
yo cometí el error de no hacerlo, y eso fue un problema muy, muy duro para mí. Así que no, yo lo único que puedo decir es que busquen estos grupos, que busquen, por ejemplo, la OTD misma, que vean los grupos de Facebook de chiques trans o ese tipo de cosas, y aprendan de las experiencias de los demás también. Muchas gracias, Michel, muchas gracias. No nos dijiste el nombre de tu documental, si alguien lo quiere buscar. Ahí es que no lo tengo público, lo tengo como material que sirva como para educar, o por ejemplo, a veces me lo han pedido para mis profesores para enseñárselo a las generaciones que vienen, o ese tipo de cosas. Entonces está como en ese, si alguien lo necesita, quizá me lo puede pedir, pero está como cerrado en ese sitio. Ya, perfecto, ni un problema. Vamos a estar ahí bien expectantes a esos materiales, y de verdad reiterar los agradecimientos a Michel, a Noah, a la gente que nos pudo ver hoy día, que nos hizo preguntas, porque sin duda, por lo menos para mí, este ha sido un programa de muchos aprendizajes, de muchas nuevas preguntas, también de interpelaciones también a cómo, por ejemplo, desde las masculinidades entendemos las identidades, como a veces como cuestiones más cerradas, y más bien lo que me viene a dejar este programa, por lo menos a mí en lo personal, es que la invitación es, como nos decían la semana pasada nuestros invitados, como a esto de ir fluyendo y también hacerse preguntas, estar más dispuesto como a este tipo de aprendizaje. Yo en lo personal les quiero agradecer de corazón, y Johnny, las últimas palabras y quizás invitar para el próximo programa. Sí, me sumo a las palabras de agradecimiento, de verdad. Sí, yo al menos aprendí un montón con ustedes en este ratito. Creo que queda el desafío también como de seguir aprendiendo, de seguir interiorizándose y cuestionándose harto sobre estos temas. Entonces se lo agradezco un montón. Y nada, invitarle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a los próximos capítulos que vienen de Pelota al Piso. Vamos a volver a hacerle honor al nombre también, y vamos a discutir sobre fútbol femenino y masculinidades. Entonces también quedan invitadas también para los capítulos que vienen los miércoles a las 4 de la tarde. Despedirme de Noah y Michel, muchas gracias, de verdad. Ojalá seguir encontrándonos y seguir conversando y discutiendo en los espacios que sean posibles. Muchas gracias por la oportunidad, chiquillos, así que de verdad se agradece. Sí, muchas gracias por la invitación, y ojalá más adelante también surjan otros temas, por ejemplo, personas trans y deporte, que también hay todo un debate de dónde tenemos que estar las personas trans, dónde nos meten y no saben qué hacer con nosotros y nos discriminan. Sí, es una muy buena idea, Michel. Mira, quizás nos va a tener que ayudar para la segunda temporada, porque nosotros nos queda un programa más el próximo miércoles, después vamos a hacer uno de síntesis, pero sin duda, claro, el encasillamiento de las identidades muchas veces nos pone como unos lentes que no nos permite ver como la amplitud de colores, y sí, pues precisamente tenemos que ir rompiendo nuestros propios esquemas de análisis y de pensamiento, así que te vamos a comprometer en este programa para el programa de deporte. Bacán. Ya, pues, muchas gracias, nos despedimos de nuestro público, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos. Loco, paren de matar.